Saludos, en esta oportunidad estaremos desarrollando la actividad número 4, evolución de las políticas en el marco de la educación inclusiva. Los integrantes de este equipo son quienes hablan: Ornella Sánchez, Claudia Soares, Fernanda Ayala y Kelly Galván. Esta actividad la titulamos como Territorios Inclusivos, un análisis cronológico de la transformación social en Colombia y el mundo. Para la ejecución del ejercicio utilizamos la plataforma Tiki donde vamos a observar este recorrido durante la década de 2006 hasta el 2016. A modo de contextualización, la UNESCO define la inclusión educativa como la identificación y eliminación de toda barrera que pueda impedir el acceso a la educación de todos y todas sin importar género, orientación sexual, origen étnico, social, lengua, religión, nacionalidad, situación económica o discapacidad, adaptando el sistema a sus necesidades y garantizando su participación en comunidad. Para empezar esta línea de tiempo, iniciaremos con un hecho que se dio en Colombia el 8 de noviembre de 2006, donde se emitió la Ley 1098. La finalidad de ella es la protección integral de niños y niñas y adolescentes en el país, incluyendo en su marco normas específicas para aquellos con discapacidad. Así que en el capítulo 36, artículo 36 del capítulo 2 del título 1, podemos encontrar que se habla sobre esta comunidad y se menciona que los menores con discapacidad tienen derecho a gozar de una calidad de vida plena y que por lo tanto el Estado debe proporcionarles condiciones necesarias para que puedan valerse por sí mismos e integrarse en sociedad, logrando respeto por la diferencia y desarrollando al máximo sus potencialidades. Por lo tanto, deben recibir atención, diagnóstico, tratamiento, apoyo a la familia o cuidadores y se establece el derecho a la educación gratuita. Siguiendo con un hecho internacional, el 13 de diciembre de 2006 se realizó la Convención sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, la cual busca promover, proteger y asegurar el pleno goce igualitario de todos los derechos humanos, libertades fundamentales de las personas con discapacidad, reconociéndolas como titulares de derechos y no como objetos de caridad. Se enfoca en eliminar barreras sociales y asegurar su participación en todos los aspectos de la vida. Gracias a esta convención, Colombia promulgó leyes fundamentales como la Ley 1145 de 2007, la Ley 1346 de 2006, que aprueba la convención, y la Ley 1618 de 2013, que detalla la garantía del ejercicio pleno de los derechos de las personas con discapacidad. El 10 de julio de 2007, con la Ley 1145, en Colombia se crea el Sistema Nacional de Discapacidad. Se desarrollan en este orientaciones y recursos para la implementación de políticas públicas que logren garantizar los derechos y la inclusión, promoviendo la participación coordinada entre Estado, sociedad civil y organizaciones de personas con discapacidad. Por lo tanto, se establecieron comités municipales, departamentales y distritales para la concertación a nivel territorial. Esto permitió que las voces de las personas con discapacidad fueran escuchadas a la hora de formular políticas que generen acciones concretas para su inclusión. En el 2008 tenemos la Conferencia Internacional de Educación, la educación inclusiva, el camino hacia el futuro. Esta se focalizó en transformar los sistemas educativos para que sean accesibles y respondan a la diversidad de todos los estudiantes, especialmente a los marginados o en riesgo de exclusión, buscando eliminar barreras y garantizar el derecho a la educación de calidad equitativa y de probidad para todos, a través de marcos conceptuales, políticas y aplicación de un enfoque de derechos. En esencia, la conferencia busca convertir la inclusión en una piedra angular de la educación para todos como un motor de desarrollo de sociedades más justas y equitativas. Continuamos con el decreto 366 del 9 de febrero del 2009. Este decreto es expedido por el Ministerio de Educación Nacional y surge de la necesidad de reglamentar de manera específica la atención educativa de los estudiantes con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales, ya que aunque el derecho de la educación ya estaba reconocido, no existían unos lineamientos claros. ¿Por qué se crea este decreto? Se identificó que muchos estudiantes no accedían a sistemas educativos, desertaban por falta de apoyo de docentes o de sus familias y no recibían ajustes pedagógicos que sean adecuados. Por ello, fue necesario establecer responsabilidades claras para que el Estado y las entidades territoriales lo tuvieran en cuenta y empezaran a trabajar en esto. Continuamos con la Ley 1346 del 31 de julio del 2009.
Esta ley es una de las normas más importantes en materia de discapacidad en Colombia, ya que surge del compromiso del Estado colombiano con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue adoptada por la ONU en el año del 2006. Colombia, al aprobar esta convención, asume la obligación de ajustar su legislación interna para garantizar los derechos de esta población. Esta ley se crea con el fin de promover, proteger y garantizar el goce pleno y las condiciones de igualdad de los derechos humanos de las personas con discapacidad. Continuamos en el año 2010. En Colombia también se crea una política de educación inclusiva, la cual es expedida por el Ministerio de Educación Nacional, que formula los lineamientos de políticas de educación inclusiva para dar respuesta a las necesidades de operativizar los principios establecidos en la Ley 1346 y el Decreto 366 y tiene como objetivos principales eliminar las barreras para el aprendizaje y la participación, garantizar una atención educativa que sea pertinente y fortalecer el enfoque de los derechos en la educación. Continuamos en el año 2011 en un contexto internacional, el cual es la política de educación inclusiva UNESCO, que a través del Instituto Internacional de Planteamiento de la Educación se busca una política internacional sobre educación inclusiva que surge de la necesidad, ya que en otros países o en muchos países se necesitaba reducir la exclusión educativa, que se promueva una equidad y también que se garantice el derecho a la educación a todos los niños, niñas, jóvenes, a todas las personas que tienen una discapacidad o una condición. Este documento respalda y fortalece las políticas nacionales, evidenciando también que en Colombia se alinea a los compromisos internacionales en educación inclusiva. Ahora continuamos con el informe de seguimiento de la educación para todos en el mundo, realizado en junio del 2012. En este informe hace referencia a que la educación de calidad debe ser para todos, por lo que es necesario eliminar los obstáculos o barreras que impiden o dificultan su acceso para algunos estudiantes que no se encuentran en las mismas condiciones para acceder a ella, mencionando de esta manera los ajustes razonables con el fin de que los estudiantes puedan aprender a su ritmo. En la medida que la educación le permite desarrollar sus habilidades, el estudiante puede lograr ser útil ante las diversas necesidades de la sociedad. Continuamos con la resolución 3317 del 2012, de octubre del 2012. En la presente resolución tiene por objeto establecer lineamientos generales a partir de los cuales los comités territoriales de discapacidad pueden desarrollar sus funciones y efectuar la elección de sus representantes. Esto con el fin de fortalecer el Sistema Nacional de Discapacidad y promover la inclusión social de personas con discapacidad a nivel territorial. Continuamos con la Ley 1618 de febrero del 2013. En esta se menciona la educación inclusiva como política pública. El objetivo de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los derechos de las personas con discapacidad mediante la adopción de medidas de inclusión, acción afirmativa y de ajustes razonables, eliminando toda forma de discriminación por razón de discapacidad. Continuamos con la reunión de alto nivel de la Asamblea General sobre Discapacidad y Desarrollo realizada en septiembre del 2013, la cual ayudó a consolidar políticamente la educación inclusiva, teniendo en cuenta que se le reconoce como una necesidad para garantizar el derecho de la educación sin barreras, permitiendo de esta manera que sea accesible para toda la población, independientemente de las condiciones en las cuales se encuentre. Se proporcionaron acá las orientaciones a la comunidad internacional sobre la necesidad de asegurar la accesibilidad de las personas con discapacidad a todos los aspectos de las actividades de su desarrollo y su inclusión en ellos. Ahora continuamos con la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social, realizada en diciembre del 2013, el cual es un acuerdo de la sociedad colombiana que se encuentra comprometida con la inclusión
plena de los ciudadanos con discapacidad. Ha sido diseñada desde la concertación, dando cabida a las opiniones y propuestas surgidas de los diferentes sectores del Estado, la academia, la sociedad civil y las propias personas con discapacidad como protagonistas activas de este proceso. El 26 de mayo de 2015 se crea el Decreto Único Reglamentario del Sector Educación. Este Decreto Único Reglamentario del Sector Educación en Colombia tiene como principal función compilar, organizar y unificar en un solo cuerpo normativo todos los decretos reglamentarios que regulaban el sector educativo y que estaban dispuestos en diferentes normas. Es decir, no crea nuevas obligaciones de fondo, sino que ordena y sistematiza la normativa existente para facilitar su aplicación, comprensión y cumplimiento. Su objetivo principal es la prestación del servicio público educativo bajo los principios de calidad, equidad, cobertura, inclusión y respeto por la diversidad mediante la organización normativa del sector educación. La Ley 1752 de 2015, dada el 3 de junio de 2015, que es la Ley de Discriminación por Discapacidad. Esta ley es una norma de carácter penal y de derechos humanos, mediante la cual el Estado colombiano modifica el Código Penal para tipificar como delito los actos de discriminación y hostigamiento contra las personas por razón de su discapacidad. Esta ley amplía la protección jurídica de las personas con discapacidad, reconociendo que la discriminación no solo es una problemática social, sino también una conducta sancionable penalmente cuando vulnera la dignidad humana y los derechos fundamentales. El objetivo de esta ley es prevenir, sancionar y erradicar toda forma de discriminación y hostigamiento contra las personas con discapacidad, garantizando su dignidad. El 25 de septiembre de 2015 tenemos la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Esta agenda es un acuerdo internacional adoptado en 2015 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante el cual los Estados miembros se comprometieron a trabajar de manera conjunta para erradicar la pobreza, reducir las desigualdades y garantizar un desarrollo sostenible, equilibrando las dimensiones social, económica y ambiental. La agenda se estructura alrededor de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y 169 metas que deben ser alcanzadas progresivamente hasta el año 2030. El objetivo central de esta Agenda 2030 es garantizar un desarrollo sostenible e inclusivo para todas las personas sin discriminación alguna, prestando especial atención a los grupos históricamente excluidos, entre ellos las personas con discapacidad. El 2 de agosto de 2016 se crea la Ley 1804 de Cero a Siempre. Esta ley, conocida como la Ley de Política Pública de Estado para el Desarrollo Integral de la Primera Infancia, de Cero a Siempre, establece de manera formal esta política como una política pública de Estado, garantizando su continuidad más allá de los cambios de gobierno. Esta ley reconoce que la primera infancia es una etapa determinante para el desarrollo físico, cognitivo, emocional y social de los niños y niñas, y que el Estado tiene la obligación de asegurar condiciones adecuadas para su desarrollo integral. Esta ley tiene como objetivo el desarrollo integral de los niños y niñas de la primera infancia mediante la articulación de acciones del Estado, la familia y la sociedad bajo un enfoque de derechos, inclusión y equidad. El 22 de diciembre de 2016 se crea el Decreto 2107, Sistema Nacional de Discapacidad en Colombia. Este decreto reglamenta y organiza el Sistema Nacional de Discapacidad, SND, en Colombia, estableciendo su estructura, funcionamiento, instancias de coordinación y mecanismos de participación. Su principal objetivo es fortalecer y organizar el Sistema Nacional de Discapacidad con el fin de garantizar la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas orientadas a la inclusión social, educativa, laboral y comunitaria de las personas con discapacidad. El Decreto 2107-2016 fortalece el Sistema Nacional de Discapacidad y reafirma que la inclusión de las personas con discapacidad no es responsabilidad de un solo sector, sino un compromiso transversal del Estado y de la sociedad en el que la educación juega un papel fundamental.
Para finalizar el análisis, durante los primeros años, el concepto de inclusión se transformó de un enfoque donde se hablaba de un modelo de simple presencia e integración, ya que era el estudiante el que se adaptaba a la escuela sin cambios significativos en el sistema, a un modelo de participación plena y transformación sistemática, inclusión, donde el sistema es el que se adapta a los estudiantes y a sus necesidades. Con el tiempo, el concepto de inclusión se fortaleció y amplió, pasando de una visión centrada principalmente en la capacidad y en la integración hacia un enfoque más integral basado en los derechos humanos. La inclusión no solo se consolida en Colombia como un enfoque de derechos, identificando la discapacidad como una diversidad social, promoviendo su participación en los diferentes procesos de la comunidad. Finalmente, durante todos los años trabajados en esta línea de tiempo, se puede decir que la inclusión pasó de ser de un enfoque de derechos impulsado por los Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS 2015 y marcos legales como la Ley 1804 de 2016 en Colombia, que promovió que el sistema educativo se adapte a la diversidad. Con esto damos por finalizada nuestra exposición de la línea de tiempo.